Episodio 1. Lloraba antes de ver la luz. Nadie supo explicar por qué lloraba. No había aire en sus pulmones, ni luz que lo hiriera, ni voces humanas que le hablaran. Pero lloraba. Dentro del vientre. Lloraba. Y su llanto no era un acto biológico. Era un lamento antiguo. Como si esa criatura, aún no nacida, recordara algo que el mundo entero ya había olvidado. Clara lo supo desde la tercera semana de embarazo. No fue el retraso, ni las náuseas. Fue esa noche en que, mientras dormía, soñó con una iglesia, sin techo, sin cruz, y una voz que le dijo: «Tu hijo no vendrá a aprender de Dios. Vendrá a decirle en qué se equivocó». Se despertó empapada en sudor. Pero lo que más la perturbó no fue la pesadilla. Fue el movimiento repentino dentro de su vientre. Aún no tenía ni 4 semanas. Pero algo se movió. Como si lo que había allí, ya la hubiera escuchado. Con cada misa, su cuerpo reaccionaba. No importaba si era una oración suave o un canto angelical. Al sonar las campanas, su vientre se endurecía como piedra. El feto se agitaba con violencia. Una vez, incluso sangró. Los médicos no hallaron explicación. Pero el padre Julián, viejo cura del pueblo, sí, ese niño no reacciona al nombre de Dios como los demás. Lo recuerda. La noticia corrió por las calles. Algunos la llamaron bendecida. Otros, maldita. Y entre murmullos, Clara se encerró. Empezó a escribir sueños, pesadillas, palabras que no entendía. Una noche, al recitar el Padre Nuestro frente al espejo, sintió que el bebé se detenía. Por primera vez, dejó de moverse. Y entonces, Clara oyó algo. No en la habitación. No con los oídos. Lo oyó, dentro de ella. «Madre, no lo reces. No fue él quien me envió». Desde entonces, Clara comprendió. Su hijo no venía al mundo a ser un niño. Venía a recordar lo que el mundo ya había decidido callar. Venía a revelar. Pero aún no sabía si lo que iba a revelar sería un mensaje del cielo o una advertencia del infierno. Episodio 2. La primera revelación, el nombre que no debe ser pronunciado. La primera vez que lo pronunció, no sabía que era un nombre. Clara se había quedado dormida con la mano sobre el vientre, murmurando oraciones sin fe. Y entonces, entre el silencio de la madrugada, su voz, sin quererlo, dijo: «Asae». No lo había leído. No lo había oído nunca. Pero la palabra le quemó los labios como si los hubiera besado un ángel o un demonio. Al día siguiente, lo comentó con el padre Julián, esperando alivio. Pero el viejo sacerdote se puso blanco como la cera de su propia misa. «¿Dónde oíste ese nombre?», preguntó con los ojos clavados, como si temiera la respuesta. «No lo oí. Lo soñé. ¿Lo dije?». «Él me lo dijo», susurró Clara, señalando su vientre. El padre dio un paso atrás. «Ese nombre está prohibido en los escritos. Fue borrado por los ángeles. Dicen que es el único que provocó el silencio de Dios». Esa noche, Clara despertó sobresaltada. Sus paredes temblaban. El aire olía a incienso podrido. Y en el espejo del cuarto apareció escrita con vaho una sola palabra: «Asae». Intentó borrarla con la palma de la mano. Pero reapareció. 3 veces. Cada vez más clara. Cada vez más viva. El niño volvió a moverse. Pero no como antes. Ahora sus movimientos parecían tener ritmo. Como si dentro del útero, alguien estuviera orando. No con palabras, sino con memorias. Clara sentía que su hijo no estaba creciendo. Estaba recordando. Y cada recuerdo abría una grieta en la realidad. El domingo siguiente, en plena homilía, el padre Julián perdió el control. Se arrodilló en el altar, con la voz temblorosa, y gritó: «Ese niño no debe nacer sin confesión. Hay nombres que no deben regresar». La iglesia entera quedó en silencio. Clara se puso de pie. Y mientras todos la miraban, dijo con calma: «No fue mi boca la que habló. Fue su alma. Y ustedes solo están empezando a escuchar». Lo que nadie sabía es que Asael no era solo un nombre. Era una llave. Y su hijo ya la estaba girando. Episodio 3. Soñaba con apóstoles que nunca existieron. Clara ya no dormía. O mejor dicho, su cuerpo sí, pero su alma no. Cada vez que cerraba los ojos, la misma escena aparecía: un desierto sin horizonte, una cruz torcida, y 12 figuras encapuchadas caminando en círculo. Pero una de ellas siempre se detenía, y señalaba su vientre, y decía, sin mover los labios: «Aún falta el que recuerda». Despertaba con el corazón latiendo como un tambor sagrado, con sudor en la nuca, con sangre en la sábana, y con nuevas palabras escritas en la pared con tiza que ella no había tocado. El médico dijo que eran alucinaciones, pero Clara sabía.
No estaba enferma. Estaba escuchando lo que nadie más quería oír. Esa tarde, buscando respuestas, visitó el monasterio de San Lázaro, un lugar donde ya nadie rezaba pero las paredes seguían cantando. Pidió hablar con Fray Elías, un erudito en textos no canónicos, olvidado por la iglesia y temido por los fieles. Él escuchó en silencio, y cuando Clara le describió las 12 figuras, frunció el ceño. ¿Estás segura que eran 12? Sí, pero la que hablaba no tenía rostro. Entonces no eran los apóstoles. ¿No? Fray Elías abrió un viejo manuscrito cubierto de polvo. Le mostró una ilustración, 12 sombras alrededor de un fuego, y una 13ª de espaldas, con una cruz en la mano. Estos no fueron apóstoles. Fueron los elegidos del silencio. Aquellos a quienes Dios les reveló lo que no debía saberse. ¿Y quién era el que faltaba? El que lo recordaría todo antes de nacer. Clara se desmayó. Despertó horas después con el vientre ardiendo. Y un susurro, dentro de ella. Madre, los sueños no son tuyos. Son memorias que regresan, por mí. Desde esa noche, los sueños ya no eran suyos. Veía tumbas sin nombres, cenizas cayendo sobre templos, y una frase escrita con fuego. Los apóstoles verdaderos nunca escribieron, porque lo que sabían, destruiría la fe. Clara supo, con un temblor en el alma, que su hijo no estaba soñando. Estaba viendo. Estaba regresando a un lugar que ningún ser humano debería recordar. Y al hacerlo, comenzaba a despertar algo, que llevaba siglos dormido. Episodio 4, el santo que nunca nació. Aquella madrugada, Clara despertó con un dolor nuevo. No físico, no en el vientre. Era un dolor en el tiempo. Como si su cuerpo recordara algo que el mundo nunca vivió. Sobre su mesita de noche, había una hoja arrugada que no estaba allí antes. Escrita con su propia caligrafía, pero con tinta que ella jamás había usado. Solo decía, San Elio, el que habló con Dios antes del Génesis. Buscó en todas partes. Biblias, catecismos, códices apócrifos. No existía. Nadie lo había canonizado. Ningún papa había pronunciado su nombre. Ningún santo había sido llamado Helio. Y sin embargo, al leerlo en voz alta, el niño se agitó dentro de ella, como si por fin alguien hubiera dicho la verdad. Volvió a ver a Fray Elías. El monje tembló al oír el nombre. ¿Quién te habló de Helio? Mi hijo. A través de mis manos. A través de mis sueños. Imposible, murmuró Fray Elías. Helio es una leyenda entre herejes. Un santo que jamás nació, porque conocía lo que ni los ángeles podían soportar. Según textos prohibidos del siglo II, Helio era el susurro de Dios antes de la palabra. Un alma pura, destinada a nacer, pero rechazada por el cielo. ¿Por qué? Porque Helio no traería esperanza. Traería memoria. Y la memoria, cuando es demasiado pura, no perdona a los que escribieron con miedo. Clara empezó a soñar con él. Un niño con los ojos vendados que le decía, yo debí nacer, pero no me dejaron. Ahora, naceré en él. Y señalaba su vientre. Durante una misa, Clara entró a la iglesia con pasos lentos. El sacerdote hablaba del perdón, del amor, del sacrificio, pero el bebé comenzó a golpear, a gritar dentro de ella sin voz. Y entonces, Clara se levantó y habló en medio de todos. ¿Y si el primer pecado no fue de Adán, sino de Dios? ¿Y si este niño es el recuerdo que él quiso borrar? El silencio fue absoluto. Solo se oyó un trueno. Y después, las campanas tocaron, aunque nadie las movió. Aquel día, el nombre de San Helio se esparció por el pueblo. Y aunque los fieles lo negaron, en las noches siguientes, muchos empezaron a soñar con un niño de ojos vendados, que lloraba cenizas, y decía su nombre, antes de que pudieran despertar. Episodio 5, la cruz que apareció dentro del útero. ¿Qué es eso? La voz de la ecografista tembló como si acabara de ver un cadáver sonriendo. Clara levantó la vista. En la pantalla, donde debería haber una imagen borrosa del feto, se dibujaba algo nítido, imposible. Una figura recta. 2 líneas cruzadas. Una cruz. Pero no cualquier cruz. Una invertida. Debe ser un error técnico, dijo el médico sin mirarla a los ojos. O una sombra. Un reflejo, añadió la enfermera, cerrando el monitor con demasiada prisa. Clara no respondió, porque en ese instante, el niño se movió. No como un feto cualquiera. Se dobló lentamente, como si estuviera arrodillándose. De vuelta a casa, Clara vomitó 3 veces. No por mareo, por terror. Porque mientras se duchaba, sintió algo en su piel, un ardor en el vientre bajo. Se miró en el espejo. Y allí, marcada como si hubiera sido grabada desde dentro, estaba la misma cruz, invertida. No con tinta, no con sangre,
con algo más antiguo, con algo que parecía fuego seco. Esa noche soñó con él. Sanelio, el niño de los ojos vendados. Esta vez no hablaba. Esta vez solo sostenía una cruz como la suya. Y lloraba cenizas. Pero detrás de él, Clara vio otra figura. Alta, encapuchada, con alas oscuras y la boca cosida con hilo dorado. Le entregaba la cruz. Y se inclinaba ante el feto. Él no nacerá para cargar la cruz. Él nacerá para recordar por qué fue impuesta. A la mañana siguiente, Fray Elías la llamó. Había recibido un sobre sin remitente, sellado con cera negra. Dentro, una sola hoja. El símbolo ya ha despertado. Si nace, no vendrá solo. Vendrán los que fueron callados. ¿Quiénes son?, preguntó Clara, apenas respirando. Fray Elías tragó saliva. Los apóstoles que no escribieron, y los ángeles que no pudieron perdonar. Clara salió del monasterio con el vientre ardiendo. Cada paso era un eco. Cada latido, una campana invisible. Y entonces lo supo. No llevaba un hijo. Llevaba un altar. Uno que no aceptaba sacrificios, sino recuerdos prohibidos. Episodio 6. La iglesia que ardió sin fuego. Clara no buscaba respuestas. Buscaba silencio. Un rincón donde el mundo dejara de girar. Y su vientre, ese altar vivo, pudiera descansar sin que los muros temblaran. Eligió la capilla más vieja del pueblo, Nuestra Señora del Silencio. Abandonada desde hacía años. Olvidada por todos. Menos por los ecos. Al entrar, el aire cambió. No olía a polvo ni a moho. Olía a incienso, pero uno rancio. Gastado. Como si alguien hubiera rezado demasiado fuerte. Demasiado tarde. Clara se sentó en la banca de madera, acariciando su vientre. El niño no se movía. Por primera vez en semanas. Estaba en paz. O eso creyó. Frente al altar, aún colgaba un crucifijo de piedra. Y bajo él, una figura de la Virgen, con lágrimas de mármol eternas. Clara cerró los ojos. No rezó. Solo dijo en voz baja: si hay un Dios verdadero, dime por qué me elegiste a mí. Y entonces lo sintió. No calor, no temblor. Lo que sintió fue un suspiro, que no venía de ella. Las velas que no estaban encendidas, comenzaron a derretirse. El aire no se volvió cálido. Se volvió denso. Como si el tiempo se hubiera espeso. Y luego, sin una sola chispa, la estatua de la Virgen comenzó a llorar fuego. Las lágrimas eran líquidas, pero ardían sin llama. Y a sus pies, el mármol se resquebrajó como si temiera ser tocado. Clara quiso correr, pero el niño se aferró a sus entrañas con una fuerza invisible. No la dejaba huir. No todavía. Las paredes empezaron a agrietarse. Los santos en vitrales cerraron los ojos. Y el crucifijo cayó, no hacia el suelo, sino hacia atrás, como si huyera del altar. Todo terminó en un solo instante. Un golpe seco. Un grito ahogado. Y luego, silencio. Cuando Clara logró levantarse, no había fuego, pero todo estaba quemado. Las figuras, derretidas. Las bancas, carbonizadas. Y en el altar, una frase escrita con ceniza. No te eligió Dios, te eligió la memoria. Clara salió tambaleando. La cruz seguía marcada en su vientre. Y el niño, ahora, latía como si tuviera dos corazones. Uno humano. Y otro, mucho más antiguo. Episodio 7. El Evangelio no nacido. Clara no recuerda haber escrito nada. Pero cada mañana, al despertar, había una nueva página sobre su cama. Una hoja blanca, con palabras negras que no venían de ella. La tinta olía a incienso húmedo. Y el lenguaje, no era ni latín, ni griego, ni hebreo. Era un idioma que dolía al mirarlo demasiado. Llevó las páginas al Fray Elías. Él tardó horas en hablar. Cuando lo hizo, su voz no tenía la misma fe de antes. Esto no es un texto humano, susurró. Como si lo espiaran. Ni siquiera es celestial. Es anterior. ¿A qué? A todo. Las palabras en ese evangelio no pedían fe. Exigían memoria. Relataban un Dios que no era padre, ni juez, sino testigo. Y un niño que no nacía para redimir, sino para recordar lo que fue silenciado con clavos. En uno de los fragmentos, escrito con trazo tembloroso, se leía: y cuando el silencio bajó al primer altar, el niño habló sin boca. Y los cielos, por vergüenza, bajaron la vista. Fray Elías quiso quemar las páginas, pero al acercarlas al fuego, la llama se apagó sola. Intentó arrancarlas, pero los bordes se regeneraban como piel viva. No puedes destruir lo que aún no ha nacido, dijo Clara, sin saber por qué lo decía. Esa noche, Clara volvió a soñar, pero esta vez no con Sanelio. Esta vez vio una sala blanca, infinita, y en el centro,
Un niño, no el suyo, sino otro, sin rostro, sin ombligo. Sostenía un libro abierto con ambas manos. Y decía: este es el evangelio de los que no fueron permitidos, de los que sabían que Dios no escribe, solo corrige. Clara despertó sangrando por la nariz. Y el niño dentro de ella latía como si escribiera con cada golpe. Sobre la pared, una nueva línea apareció sin tinta. El verbo no se hizo carne. Se hizo recuerdo. Y tú lo estás gestando. Desde entonces, Clara dejó de hablar con humanos. Porque su boca ya no decía cosas del mundo. Solo repetía las frases de un evangelio que ni Dios quiso firmar. Episodio 8. El ángel que no podía mirarlo. No fue una visión. No fue un sueño. Fue presencia. A las 3 de la madrugada. Mientras todo el pueblo dormía. El aire en la habitación de Clara cambió de densidad. Como si cada molécula estuviera conteniendo la respiración. El niño se detuvo. Y con ese silencio, llegó la visita. No entró por la puerta. Tampoco descendió del cielo. El ángel simplemente estaba allí. De pie junto a su cama. Como si hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos. Pero lo más extraño no fue su llegada. Fue su postura. Tenía la cabeza agachada. Y los ojos cubiertos con ambas manos. ¿Quién eres?, preguntó Clara. Con voz más ajena que humana. El ángel no respondió. Sus alas temblaban. No de miedo, sino de vergüenza. Clara se incorporó con dificultad. El niño dentro de ella latía como si percibiera al visitante. Y en ese momento, una lágrima de luz cayó desde los dedos del ángel. No puedo mirarlo, dijo, sin abrir los ojos. Lo que crece en ti, no es un elegido. Es un testigo. Y su mirada juzga incluso a los que nunca pecaron. Clara sintió un frío eterno subirle por la columna. ¿Fue Dios quien lo envió? Dios no recuerda haberlo creado, respondió el ángel. Por eso teme mirarlo. Las paredes comenzaron a vibrar. El evangelio no nacido, escondido bajo su cama, empezó a brillar con una luz oscura. El ángel dio un paso atrás. Y entonces, por primera vez, descubrió sus ojos. No eran blancos. No eran celestiales. Estaban llenos de cenizas. Él ya me vio una vez, antes de ser concebido. Y desde entonces, caigo. Clara quiso preguntar más. Pero el ángel se desvaneció. No en luz, sino en recuerdos. Versos que no estaban en la Biblia. Susurros de profecías abortadas. Imágenes de un cielo que cerró sus puertas, mucho antes del pecado original. Y esa noche, el niño volvió a moverse. Pero no dentro del vientre, sino dentro de la memoria de Clara. Allí, en el rincón más olvidado de su alma. Algo despertó y susurró. Ya no me cargues como madre. Cárgame como testigo. Episodio 9. El llanto que hizo sangrar al sacerdote. Domingo. Iglesia llena. La misa de las 11 nunca había estado tan silenciosa. No por devoción, sino por miedo. Desde que se supo que Clara asistiría con su embarazo avanzado. Muchos no sabían si rezar o temblar. Ella entró sola. Sin pañuelo. Sin miedo. Con los ojos vacíos y el vientre latiendo como un reloj que no marcaba horas, sino revelaciones. El padre Julián intentó mantener el ritmo. Lectura, salmo, evangelio. Pero su voz temblaba. Cada palabra se le pegaba a la garganta como si el aire negara pasar por textos sagrados ante esa presencia. Cuando levantó la hostia y pronunció el cuerpo de Cristo, el niño lloró. No fue un llanto cualquiera. Fue un gemido ancestral, tan profundo que no pareció salir del vientre, sino de los cimientos de la iglesia misma. Y entonces, sucedió. El padre Julián se llevó las manos a la cara. Y gritó. Un grito ahogado. De esos que no nacen de la garganta, sino del alma. De sus ojos brotaba sangre. No lágrimas. No sudor. Sangre caliente. Espesa. Oscura. La hostia cayó al suelo. El cáliz tembló sobre el altar. Y en las bancas. Los fieles comenzaron a llorar, sin entender por qué. Clara no se movió. Solo susurró. Él no llora de dolor. Llora porque recuerda lo que ustedes fingen haber olvidado. El sacerdote cayó de rodillas. Y con la sangre corriéndole por el rostro, murmuró entre sollozos. No quiero recordarlo. No quiero verlo otra vez. Un niño pequeño en la tercera fila se desmayó. Una mujer gritó que vio a un ángel con los ojos vendados caminando entre los pasillos. Las velas se apagaron sin viento. El reloj dejó de marcar el tiempo. Y en la pared del altar, una grieta se abrió. Nadie la tocó. Nadie la forzó. Simplemente, la piedra se quebró como si algo detrás de ella estuviera empujando para salir. Desde ese día, la iglesia cerró sus puertas. Y el padre Julián no volvió a hablar. Solo repetía una frase cada noche, mirando a la nada.
Ese niño no viene a cambiar la fe. Viene a devolvérsela al que la perdió primero. Dios. Episodio 10. El Evangelio que no debía escribirse. Ningún lápiz. Ninguna pluma. Ninguna tinta. Y aún así, las páginas aparecían. Cada amanecer, sobre el suelo de la habitación de Clara, yacía un nuevo fragmento. El papel era de una textura desconocida, casi orgánica. Y lo más perturbador, las palabras parecían crecer como raíces, expandiéndose lentamente durante la noche. Ya no eran frases sueltas. Era un libro. Un evangelio. Pero no hablaba de salvación, ni de redención, ni de milagros. Hablaba de lo que vino antes de la palabra. De lo que Dios pensó y olvidó. De lo que los ángeles se negaron a escribir por temor a ser condenados. Clara intentó leerlo en voz alta. A la tercera palabra, la bombilla del techo estalló. A la quinta, el aire se volvió espeso, como si alguien estuviera observándola desde dentro de sus propios ojos. Solo logró pronunciar un párrafo completo una vez. Y al hacerlo, el reflejo del espejo le sonrió, sin que ella lo hiciera. Fray Elías fue el único que se atrevió a escuchar. La visitó con manos temblorosas y fe tambaleante. Se sentó frente al manuscrito, y al tocarlo, empezó a llorar sin causa aparente. Esto es más antiguo que el Génesis, más primitivo que el Hágase la luz. ¿Entonces qué es?, preguntó Clara. Él levantó la mirada, y con la voz quebrada respondió: es lo que Dios pensó. Y después negó haber pensado. Cada capítulo parecía ser dictado por el niño. Clara ya no dormía. Caía en un trance. Y en esa quietud profunda, su mano escribía sola. A veces, con la sangre que emanaba de sus dedos. Otras veces, con un líquido transparente, que nadie pudo identificar. Pero que olía a incienso y a tierra recién abierta. Uno de los fragmentos más inquietantes decía: y el primer paraíso no fue para el hombre, sino para el recuerdo. Y cuando Adán fue creado, ya era tarde, porque la memoria ya había sido exiliada. Cada vez que un capítulo se completaba, una grieta nueva aparecía en las paredes de la casa, como si el espacio no pudiera contener lo que estaba siendo revelado. Y en el último fragmento de la semana, una advertencia clara: cuando este evangelio se complete, no nacerá un niño, nacerá la verdad. Y todos los que mintieron en su nombre, arderán en su recuerdo. Episodio 11. La misa donde Dios no bajó. Convocaron la misa sin campanas, sin procesión, sin cantos, solo velas y temor. Los sacerdotes de 3 parroquias distintas se reunieron esa tarde en la catedral más antigua del valle. Querían detenerlo, bendecirlo, purificarlo antes de que fuera demasiado tarde. A ella no la invitaron, la convocaron. Clara llegó sola, vestida de negro, el vientre enorme, los ojos en calma, en su bolso el evangelio no nacido, envuelto en una tela blanca que nadie se atrevía a tocar. El aire dentro de la iglesia era denso. La luz del atardecer se colaba por los vitrales como si no quisiera entrar del todo. Y las estatuas parecían haber cerrado los ojos. El padre Julián, aún con vendas en los ojos por la hemorragia de días atrás, fue el primero en hablar. Dios, si estás aquí, danos una señal. Nada, ni un soplo, ni un susurro, ni una presencia, solo el eco del silencio. Comenzaron la misa, con incienso, con salmos, con agua bendita que caía sobre Clara como lluvia sobre piedra. Pero el niño no se movía. Por primera vez desde su concepción, estaba inmóvil, como si ya no necesitara moverse, como si ya estuviera en otro lugar. Un rayo cayó cerca de la iglesia. Las velas parpadearon, y el cáliz de plata en el altar se agrietó sin ser tocado. Uno de los sacerdotes, temblando, gritó: «Esto no es de Dios. Esto no tiene nombre en los cielos». Y entonces, Clara habló, no con su voz, sino con una que no era suya, una que venía desde dentro, profunda, neutra, antigua. No pidan a Dios lo que Él ya negó, porque ante este nacimiento, ni el cielo se atreve a ser testigo. Los vitrales comenzaron a gotear sangre. El evangelio se abrió solo, mostrando una página en blanco que, poco a poco, se escribió sin manos humanas, y en ella se leía: Dios cayó, el hombre mintió, y el que viene, recordará por todos. Los sacerdotes huyeron. La misa terminó sin amén, sin consagración, sin presencia divina, porque esa tarde, Clara lo supo, Dios no bajó, porque él también tenía miedo. Episodio 12. El parto que abrió el cielo. A las 12 del mediodía, el cielo se oscureció como si fuera medianoche. No por nubes, no por tormenta, sino por algo más antiguo, algo que no venía de arriba, sino desde dentro. Las aves dejaron de volar,
Los perros comenzaron a aullar. Y el reloj de la torre marcó las 12, 13 veces. Clara cayó al suelo de su habitación con un grito que no era de dolor, sino de revelación. El parto había comenzado. No hubo médicos. No hubo parteras. Solo ella. Y el Evangelio no nacido. Abierto sobre el suelo. Brillando con luz negra. Como si su tinta ardiera sin fuego. Mientras el cuerpo de Clara se partía en dos. El aire se volvió espeso. Las paredes transpiraban agua bendita. Y las campanas de todas las iglesias del pueblo empezaron a sonar al unísono, sin que nadie las tocara. El primer llanto no fue humano. No fue agudo. No fue natural. Fue un eco. Profundo. Resonante. Como si una verdad largamente olvidada volviera a gritar su existencia después de milenios de silencio. El niño abrió los ojos. Y la luz del cuarto cambió de color. Pasó del blanco al dorado ceniciento. Una tonalidad que no pertenece a este mundo. Clara, sin fuerzas, miró a su hijo. Pero no vio un recién nacido. Vio ojos que ya habían visto. Vio piel que ya había sangrado en otra vida. Vio una boca que no lloraba, sino que guardaba secretos imposibles de pronunciar. Y entonces ocurrió. Las personas que estaban a más de 100 metros cayeron de rodillas. Sin saber por qué. Sin entender. Como si una fuerza invisible les hubiera tocado el alma y les susurrara al oído. La memoria ha nacido. Ya nada será como antes. El Evangelio no nacido se cerró solo. Y en su cubierta apareció una frase. Escrita en letras vivas. Lo que fue negado. Ahora respira. Y cada mentira pronunciada en su nombre. Tendrá que enfrentarse a su primer testigo. Clara lloró. Pero no de dolor. Lloró porque, por primera vez, comprendió lo que había traído al mundo. No un Mesías. No un profeta. No un anticristo. Sino un espejo. Para Dios. Epílogo, y Dios bajó la mirada. Nadie sabe dónde está Clara. Ni el niño. Ni el Evangelio. La casa fue encontrada vacía al amanecer siguiente. Sin rastros. Sin sangre. Solo con una ventana abierta, y una brisa que no venía de este mundo. Pero los ecos quedaron. Una anciana afirma haberlo visto en un tren. Mirando por la ventana con ojos que no parpadeaban. Un niño sordomudo. En otra ciudad. Comenzó a hablar en lenguas mientras dibujaba una cruz invertida envuelta en fuego. Un sacerdote de Roma se arrodilló en plena misa y gritó: «¡Ha vuelto! El que recuerda ha vuelto». En las iglesias. Algunas Biblias comenzaron a mostrar páginas que no existían antes. Capítulos sin número. Versos sin nombre. Uno de ellos, hallado en una capilla cerrada hace siglos, decía: «Cuando el niño del silencio nazca, el cielo dejará de juzgar, y empezará a recordar. Los altares tiemblan en las noches. Las estatuas lloran con ojos secos. Y en ciertas madrugadas, los más sensibles sienten que algo, alguien, los observa no con juicio, sino con memoria». En el Vaticano, un manuscrito sin firma apareció sobre el escritorio del cardenal más antiguo. Solo decía: «No fui enviado para dividir al mundo. Fui traído para recordar por qué se dividió. Y tú, Dios, también deberás recordar». Desde entonces, nadie vuelve a nombrarlo. Ni Clara, ni el niño, ni el Evangelio. Porque ya no necesitan ser nombrados. Ya están escritos en la carne del tiempo. Y cada vez que alguien miente en nombre del cielo, cada vez que un altar se levanta sobre una verdad silenciada, el mundo entero, sin saber por qué, siente un escalofrío, como si algo muy antiguo hubiera abierto los ojos.